Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 27 de marzo, miércoles de la Semana Santa. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este miércoles santo, en la primera lectura, leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículos 4 al 9. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba, no aparté mi rostro a los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Las palabras del profeta Isaías, ya lo venimos diciendo en estos días, siempre como palabras proféticas tienen esos diferentes niveles a los cuales se refiere. Se refiere lógicamente en primer lugar a la misión del profeta, a la propia misión de Isaías. En este caso particular, son palabras referidas proféticamente hacia la imagen de ese siervo de Yahvé, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Y lógicamente, siempre las palabras se aplican a mi vida personal, en esa identificación con Cristo. Por tanto, yo también me tengo que sentir aludido por las palabras que escucho. Es sumamente importante empezar por ahí esta lectura, porque el Señor me ha dado una lengua experta. ¿Para qué? Para confortar al abatido con palabras de aliento. Y estas palabras, lógicamente, se refieren a la misión profética de Isaías, porque toda misión profética es una misión que se desarrolla, lógicamente, en ese dar un aliento, dar tranquilidad, confortar el espíritu de aquel que escucha las palabras proféticas, porque la palabra de Dios transmitida a través de los profetas conforta el corazón, da tranquilidad al corazón. En segundo lugar, son esas palabras de nuestro Señor Jesucristo que son palabras de salvación, pero cuando las aplico a mí y me doy cuenta de que efectivamente también yo estoy llamado por el Señor con una lengua experta para confortar al abatido con palabras de aliento, voy a entender con mayor profundidad lo que sigue a continuación. Qué importante es darnos cuenta que Dios nos ha dado una lengua experta que yo tengo que decidir para qué la voy a utilizar. La voy a utilizar para simplemente hablar mal de los demás, para mentir, para llenarme de insultos, o voy a tener en mi lengua esas palabras de consolación para los demás, de brindar ese consuelo que necesitan las almas. ¿Quién elige, quién toma la decisión? Yo. Dios me ha dado la facultad, me ha dado esa lengua experta. Soy yo el que tendré que decidir cómo, de qué manera la voy a utilizar. Nadie va a decidir por mí,
Pero fíjate bien lo que viene a continuación para entenderlo en mayor profundidad. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído. ¿Para qué? Para que escuche yo como discípulo. El Señor me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Qué precioso es darse cuenta del camino que se nos está mostrando. Si yo decido utilizar mi lengua para dar aliento a los demás, para confortar a los demás, para sanar, porque mi lengua es capaz de sanar a los demás con esas palabras de aliento y sobre todo transmitiendo la misma palabra de Dios. Bueno, si yo decido hacer esto, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál es la consecuencia? Que voy a despertar mi oído para escuchar las palabras del Señor. Voy a despertar entonces mi oído para escuchar y poder entender mejor las palabras del Señor, esas palabras a las cuales no voy a oponer resistencia. ¿Cuántas veces a mí me dicen, Padre, pero es difícil a veces entender la Escritura? Sí, sí. ¿Y qué tengo que hacer? Sé amable con los demás. Preocúpate en tu vida de efectivamente brindar el consuelo a los demás, de querer hacer el bien a los demás, en la medida que mi boca sirva para hacer el bien a los demás, mis oídos se van a abrir. Boca y oído están unidos. Si mi boca es impura, mis oídos van a estar cerrados, no van a ser capaces de escuchar, no van a ser capaces de entender. Qué bonito camino el que nos está proponiendo entonces, el que nos está proponiendo Isaías. Pero de ahí entramos todavía con más fuerza ya en esa figura de nuestro Señor Jesucristo como siervo de Yahvé. No aparté mi rostro a los insultos y salivazos. Y nosotros en la pasión del Señor sabemos cómo el Señor fue insultado, cómo lo escupieron, cómo se burlaron de Él. ¿Y qué respuesta dio el Señor? No respondió a la violencia con violencia, no respondió al insulto con insulto. El Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, y Jesucristo no ha quedado confundido. Es que no sabía cómo responder cuando me insultaban, como el Señor. Es que no sabía cómo responder cuando me trataban mal, como el Señor. Es que no sabía cómo responder cuando se burlaban de mí, como el Señor. Como el Señor. Así es como tengo que responder. Entonces no quedaré confundido. Y entonces viene una expresión preciosa. Por eso endurecí mi rostro como roca. ¿Cómo hago para aguantar? Endureciendo tu rostro como roca. Que no te importe la burla del mundo, que no te importe el insulto del mundo, que no te importe la mentira del mundo. ¿Por qué? Porque a mí me sostiene el Señor. Cercano de mí está el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? No, es que la gente dice. ¿Y quién es la gente? ¿Quién es la gente que acusó a Jesús? ¿Acaso tenían razón? No, no la tenían. ¿Acaso recibieron un premio por insultar a Jesús? No. ¿Acaso recibieron un premio por burlarse de Jesús? No. ¿Cuál fue su victoria? Ninguna. Ninguna. Que el mundo entonces me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? A Jesús lo han condenado, ciertamente, claro que lo han condenado. Pero ¿a dónde ha llegado esa condena? ¡Ay, lo mataron! Y resucitó al tercer día. Que te condena el mundo. No es el mundo el que te va a salvar. No es el mundo el que te va a salvar. Qué liberación tan grande es cuando por fin decidimos que el juicio del mundo no es el que me interesa, no es el que busco. En el Evangelio, leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 14
al 25. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12, y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Nos colocamos en este miércoles santo en la preparación de la Cena del Señor. Y esto es sumamente significativo porque hoy concluimos con las misas normales en este tiempo de Semana Santa. Hasta hoy celebramos la misa con normalidad. ¿A qué me refiero con normalidad? Que el día de mañana, durante el día, no hay celebración de la Santa Misa. La única misa que se puede celebrar el Jueves Santo en la mañana es la misa crismal. La misa donde todos los sacerdotes se reúnen junto al obispo para renovar sus promesas sacerdotales, y el obispo bendice los óleos santos, el óleo crismal, el aceite crismal, el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos, para ser utilizado en la celebración de los sacramentos. Pero en ningún otro lado se puede celebrar la misa. La misa crismal se puede celebrar durante la Semana Santa en otros días, y puede que en algún lugar el jueves no se celebre porque ya se ha celebrado antes. Pero la única misa que se puede celebrar en la mañana es esa, la misa crismal, que es presidida por el obispo reunido con todos los sacerdotes. En todo el resto de parroquias solo se podrá celebrar la Santa Misa en las vísperas, en la tarde del día Jueves Santo. ¿Por qué? Porque será el inicio del Triduo Pascual, 3 celebraciones que forman en verdad una sola: la Cena del Señor, la Pasión del Señor el Viernes Santo, y finalmente, llegado el sábado en las vísperas, en la noche, la Vigilia Pascual, que es la celebración más importante, la misa de todas las misas. Y entonces, qué bonito leer el Evangelio de hoy. ¿Por qué? Porque hoy miércoles ya nos hace poner el corazón en la preparación de la Cena del Señor. ¿Cuántas personas muchas veces no participan en esa primera parte del Triduo Pascual, que es tan preciosa? La celebración de la institución de la Santísima Eucaristía. No puede haber alguien que tenga amor por la comunión y que no quiera participar de la Cena del Señor, de esa celebración de la misa en la cual lo que recordamos es justamente cómo Jesús instituyó en la última cena a sus apóstoles como sacerdotes, e instituyó la Eucaristía, que va a ser la misión principal que debe realizar ese sacerdote. No hay nada más importante que pueda hacer un sacerdote que celebrar la Santa Misa. Nada. Y por eso
el modo en que se nos presenta la preparación de esa última cena, que es la primera misa, es tan hermosa, porque nos muestra cómo la Santa Misa se prepara. Se prepara, no es que se llega, sí, rapidito hagamos, no, se prepara. Se prepara físicamente, materialmente, con todo lo que necesita para ser celebrada, y lógicamente eso nos invita a una preparación espiritual. No llegar a la Santa Misa simplemente, aquí estoy. No, yo he preparado mi corazón. He preparado mi corazón sobre todo con el deseo de comulgar, con el deseo de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cómo empieza el Evangelio que hemos leído hoy? Con el anuncio de la traición. Judas fue a ver a los sumos sacerdotes y pregunta, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Y quedaron en darle 30 monedas. Y desde entonces su corazón está buscando la oportunidad para entregárselo. La oportunidad. Y entonces Judas está ya decidido, simplemente está buscando la oportunidad. Es el corazón que no va a entrar a la cena del Señor bien dispuesto. Fíjate cómo en vez de preparar su corazón para participar dignamente de lo que les iba a ofrecer el Señor, Judas no, ha preparado su corazón solamente para traicionar a Jesús. Segunda parte del Evangelio. Le preguntan sus discípulos, ¿dónde quieres que te preparemos la cena? Y fíjate cómo el modo en que se prepara la cena tiene todo un misterio. Vayan a la ciudad, a la casa de fulano. En los otros evangelios sinópticos se nos dan todavía más detalles. Van a encontrar a un joven que lleva un cántaro, síganlo hasta la casa donde entra y díganle al dueño de la casa, el Señor manda a decir esto. Todo se reviste entonces de una manera muy misteriosa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua, pero se nos presenta estas dos cosas. ¿Cómo está el poder de Dios que conoce las cosas que no conocen los discípulos y la parte que pueden realizar los discípulos, que es la parte material? Y así se nos introduce entonces la última cena, que es la primera misa. ¿Tiene el sacerdote el poder de convertir un pan en cuerpo de Cristo? No, yo no tengo el poder. El poder no me pertenece a mí. Yo tengo la autoridad que me ha delegado la Iglesia para celebrar la Santa Misa. Y entonces hago lo que yo puedo hacer como ser humano, como sacerdote. Pero no puedo hacer lo que le corresponde a Dios. Y entonces se va a ver esa belleza. ¿Por qué? Porque la Santa Misa va a ser esa acción donde se conjuga la acción miserable que pueden hacer los hombres. Preparar la cosa material. Pero la divinidad, Dios, es el que hace la gracia, el que elabora efectivamente lo verdaderamente milagroso y bello. Al atardecer se sientan a la mesa a comer y mientras están comiendo, tal y como leímos ayer, se nos vuelve a repetir, ahora estamos en el Evangelio de Mateo, yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Y viene la tristeza de los discípulos. Ellos se ponen tristes y comenzaron a preguntar uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. ¿Ha respondido Jesús? No. ¿Por qué? Porque todos mojan el pan en el mismo plato. Porque serán varios los que mojan el pan en el mismo plato. Entonces no está respondiendo directamente, sino diciendo, está aquí, sentado a la mesa. Fíjate qué importante es esto. ¿Por qué? Porque le está dando la oportunidad hasta el último a Judas para que se arrepienta, para que entienda que el Señor sabe perfectamente lo que va a hacer. Y sin embargo, como dijimos en la primera lectura, quien no tiene el corazón ablandado a través de la bondad hacia los demás, va a tener también los oídos cerrados a las palabras del Señor. El Señor dice,
el Hijo del Hombre va a morir, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Es decir, Jesús está estableciendo que lo que va a hacer Judas no es un acto de bondad por ningún motivo. Ay, pero si Judas no lo hubiera traicionado, entonces no se hubiera dado la salvación. Eso es un argumento absurdo. Eso es un argumento verdaderamente tonto. Judas no ha hecho el bien. No ha hecho el bien. No ha participado de la salvación. Él ha elegido traicionar al Señor. ¿Acaso soy yo, maestro?, le preguntó Judas. Tú lo has dicho. Pero ya sabemos que eso no lo conocieron todos. No lo conocieron todos en ese momento. No sabían que era Judas el traidor. Habrá sido uno o dos el que escucharon y no supieron entender, porque todos estaban tristes sabiendo que todos también estaban dispuestos a entregar a Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.